Los aetosaurios fueron un grupo exitoso de reptiles fuertemente acorazados, protegidos por numerosas placas óseas llamadas osteodermos. Aunque se parecían a los dinosaurios anquilosaurianos, igualmente acorazados y más famosos, los aetosaurios no estaban estrechamente relacionados con ellos, ni siquiera eran dinosaurios. En su lugar, pertenecían al clado Pseudosuchia, lo que significa que compartían un ancestro común más reciente con los cocodrilianos que con los dinosaurios. Todos los aetosaurios vivieron durante el período Triásico, una época en la que los pseudosuquios eran los animales grandes dominantes, y la mayoría de sus primos dinosaurianos aún eran pequeños. El más grande de estos cocodrilos tanque fue el inusual Typotórax, de cuerpo ancho. Sus fósiles provienen de la bien estudiada formación Chinle y de otras formaciones geológicas contemporáneas en el suroeste de los Estados Unidos. Typotórax es uno de los aetosaurios mejor comprendidos, pero no siempre fue así. La mayoría de sus fósiles son fragmentarios, y su apariencia básica fue un misterio hasta hace relativamente poco tiempo. Typotórax fue descrito por primera vez en 1875 por el paleontólogo Edward Drinker Cope, y tiene la distinción de ser el segundo aetosaurio nombrado oficialmente. Cope basó el género Typotórax en nada más que unos pocos osteodermos, quizás motivado por su deseo de nombrar más especies nuevas que su rival, el paleontólogo Othniel Charles Marsh. La rivalidad entre estos dos científicos es tan famosa que se conoce como las guerras de los huesos, Bone Wars, y con el tiempo, se ha descubierto que muchas de las especies que nombraron eran sinónimos de otras especies previamente descritas o estaban basadas en material no diagnóstico. Afortunadamente, resultó que la forma de los osteodermos de los aetosaurios es única para cada especie, por lo que son genuinamente diagnósticos. Sin embargo, pasó casi un siglo después de la descripción inicial de Cope, antes de que los paleontólogos tuvieran una idea siquiera aproximada de cómo era Typotórax. Aunque se encontraron otros fósiles de Typotórax, a lo largo de los años, la mayoría consistían en osteodermos, y durante el siglo siguiente se hallaron muy pocos fósiles esqueléticos de otros aetosaurios que pudieran llenar los vacíos. Peor aún, los paleontólogos asignaron erróneamente huesos pertenecientes a fitosaurios al clado. Los fitosaurios eran depredadores semiacuáticos que, a pesar de su apariencia, estaban en realidad más distantemente relacionados con los cocodrilianos que Typotórax. El error de considerar a los aetosaurios como criaturas parecidas a los cocodrilos no se corrigió hasta 1961, cuando la descripción de nuevos esqueletos del aetosaurio Stagonolepis demostró que eran, en cambio, animales terrestres y predominantemente herbívoros. Se encontraron otros esqueletos de aetosaurios bien preservados en la siguiente mitad de siglo, pero ninguno de ellos pertenecía a Typotórax, ni siquiera a su rama de aetosauria, Typotoracinae. Durante décadas, las representaciones de Typotórax eran simplemente imágenes genéricas de aetosaurios dibujados con un cuerpo ancho y sus osteodermos característicos. Esto finalmente cambió en 2010, tras la descripción de no uno, sino dos esqueletos de Typotórax, casi completos y articulados. Aunque los huesos en la parte inferior de uno de los esqueletos, apodado el espécimen del rancho Badlands, son claramente visibles, gran parte de la armadura superior falta. Se hipotetiza que esto se debe a la carroñería antes de la fosilización. Grandes porciones de la matriz por encima del espécimen del rancho Badlands tuvieron que dejarse sin preparar para mantener el esqueleto intacto. Es lamentable que no se aplicara la misma precaución al otro esqueleto de Typotórax, previamente más completo, conocido como el espécimen de Revuelto Creek. Este fósil excepcional fue dañado accidentalmente durante un intento de hacer moldes. Incluso las fotografías utilizadas en la descripción oficial, mostradas aquí, son de los moldes en lugar de los fósiles reales. Aún así, estos esqueletos, combinados con un cráneo descubierto recientemente,
han llenado prácticamente todos los vacíos en la anatomía de este pseudosuquio extinto. Como se había inferido previamente a partir de la forma de sus osteodermos, el cuerpo de Typotórax era significativamente más ancho que el de la mayoría de los otros aetosaurios. Sin embargo, la parte delantera de su torso era mucho más estrecha de lo esperado. Su apariencia resultante es tan extraña que los paleontólogos que estudiaron los esqueletos afirmaron que, de no haberse encontrado en articulación, se habría asumido que las mitades delanteras pertenecían a individuos más jóvenes y separados. Los esqueletos completos de Typotórax miden solo 2,5 metros de largo. Como ninguno de los otros fósiles disponibles en el momento de su descripción, era mucho más grande que los elementos correspondientes en estos especímenes. Se pensó que este era el tamaño máximo de Typotórax. Sin embargo, la visión científica de Typotórax cambió nuevamente en 2023, cuando se describió un espécimen masivo. Aunque incompleto, las comparaciones con otros esqueletos de Typotórax determinaron que medía más de 5 metros de largo, superando el tamaño de Desmatosuchus, el aetosaurio más grande conocido hasta entonces. Además, el examen de los anillos de crecimiento en las costillas del Typotórax gigante mostró que todavía estaba creciendo cuando murió, y las suturas de sus vértebras del tronco no se habían osificado como en los aetosaurios adultos. Por otro lado, las vértebras de los esqueletos más pequeños, de 2,5 metros, estaban osificadas, lo que significa que ya habían alcanzado su tamaño completo. Esta diferencia extrema de tamaño podría haber sido el resultado de un dimorfismo sexual pronunciado. Alternativamente, dado que el espécimen gigante de Typotórax está incompleto, podría representar una nueva especie distinta dentro del género. Diferencias de tamaño tan dramáticas pueden parecer inusuales, pero no son mayores que las que exhiben los caimanes chinos y americanos en la actualidad. No obstante, la explicación preferida por los autores del artículo que describió el nuevo material es que las diferencias extremas de tamaño fueron el resultado de la plasticidad del desarrollo, una estrategia empleada por muchos dinosaurios triásicos, incluidos Plateosaurus y Coelophysis. Estos dinosaurios tenían la capacidad de detener su crecimiento durante las frecuentes sequías del mundo Triásico. Si bien una serie de años difíciles significaba que muchos de los sobrevivientes eran mucho más pequeños que su tamaño máximo y, por lo tanto, más vulnerables a los carnívoros, era mejor que morir de hambre. Dada la estrecha relación entre los dinosaurios y los pseudosuquios, es posible que Typotórax empleara una estrategia similar. La comprensión científica de Typotórax ha avanzado enormemente desde los días de Edward Drinker Cope. De unos pocos fragmentos de armadura que se pensaba pertenecían a un cocodrilo antiguo, a ser uno de los megaherbívoros más conocidos de todo el período Triásico. Incluso después de haberse encontrado esqueletos casi completos, la imagen de cómo era este pseudosuquio ha seguido evolucionando con nuevos descubrimientos. Esto incluye un cráneo bien conservado, conocimientos sobre su ciclo de vida y el reciente espécimen que demostró que fue el miembro más grande de los cocodrilos tanque. Si te gustó, recuerda darle like y suscribirte si quieres ver más contenido. Que tengas un gran día.